Nos encontramos en el Parque de Mirones, Bajo Lima, departamento de Lima, con el profesor licenciado Daniel Jiménez Vivas, de la especialidad de Ciencias Sociales, nivel secundaria. ¿Cuántos años tiene trabajando en la institución educativa? Estoy ya laborando más de 8 años, ya estoy en mi 9º año en la institución. ¿Qué grados y secciones le ha tocado trabajar en este año 2025? ¿Cuántos estudiantes son? Dicto Ciencias Sociales de segundo a quinto de secundaria, secciones A y B, en total 8 secciones. En total son 173 alumnos, ¿cierto? Sí. Para usted, ¿qué es un diagnóstico de aula? El diagnóstico de aula es un proceso de evaluación inicial, ¿no?, que nos permite conocer la realidad individual o grupal de los estudiantes en un aula. El objetivo sería identificar necesidades, intereses, dificultades, ¿no?, que nos permitan planificar cualquier tipo de estrategia. ¿Cómo son los estudiantes en el aula? Los estudiantes son de diversas maneras, las conductas variadas dependiendo las circunstancias del hogar, que es lo básico, ¿no? Pero en este caso, hablando de estudiante en el aula, depende mucho del trabajo del profesor, el manejo del aula del profesor, porque el profesor debe llevar al alumno a donde quiere su área, donde quiere su tema, y según eso, dirigir al alumno en base a lo que quiere para que cumpla el procedimiento indicado. ¿Cómo son los padres de familia? Los padres de familia se comportan de diversas maneras, pero hablando de colegios en sí, el tema aquí es el profesor, también porque depende mucho del diálogo alturado, amical, ¿no?, ponderado, equilibrado que maneja el profesor con el padre de familia. Y el padre de familia se da cuenta que el profesor sabe, que el profesor maneja bien a las personas, que es respetuoso, que tiene maneras, que tiene métodos, y eso es interesante para que el padre de familia aterrice en el tema de que también es importante en la formación, y es un punto importante dentro del triángulo que no debe faltar. ¿Cuál es el triángulo? Estudiante, padre de familia y profesor, que justamente es el triángulo en el cual siempre debe reinar el diálogo, ¿no?, y la comprensión. ¿Cómo eran los estudiantes en el mes de marzo en el aula en aspecto cognitivo, actitudinal y emocional? Desde inicio de año, el mes de marzo, complicado, complejo. Estamos en una sociedad violenta, agresiva, tergiversadora, canal de televisión, celular, que vuelven a la gente superficial, alienada, entre otras cosas, ¿no? Lo cual complica en los tres aspectos, cognitivo, actitudinal y emocional, están de la mano, ¿no? Uno es condición del otro, entonces complica totalmente a la persona, y más aún una persona adolescente que está en desarrollo, lo cual impide realmente tener matices que prioricen o que vean en forma positiva el desarrollo integral de la persona. ¿Qué estrategias aplicó usted de acuerdo a lo observado en los estudiantes? Las estrategias son varias, se van planteando según la realidad que uno va encontrando, por eso siempre es importante hacer un diagnóstico, ¿no?, y partir, y lógicamente diferenciar la parte individual como grupal, ¿no?, en equipo. Es importante el trabajo en equipo, es importante resaltar las autonomías de los estudiantes, es importante hacer que el estudiante se sienta importante dentro del curso y para el profesor, ¿no? Es importante hacerlo participar al alumno, es importante hacer una dinámica grupal, ¿no?, de vez en cuando, que ayude a la expresividad de los estudiantes. Es importante fortalecer la expresividad de los estudiantes. Es importante que el estudiante se dé cuenta que no está siendo dejado de lado ni está siendo postergado de ninguna manera por el profesor, y que el profesor está haciendo su trabajo integral, tratando de ayudar a todos los alumnos según las posibilidades que va encontrando. Claro que esto va variando según la realidad, la problemática que tiene cada alumno personalmente, ¿no?, ¿cierto? Entonces hay algunos aspectos que vienen de familia también, entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos, y eso te va dando ideas de qué estrategias puedes utilizar, ¿no? Pero sí, esas principalmente, pero viendo el punto de partida de la persona y el grupo, cómo se mueve, y variando en caracterizaciones dentro de la clase, y variando en responsabilidades dentro de la clase, cositas que ayudan, ¿no?, cositas que ayudan y hacen viable cualquier conocimiento, y a su vez sumar a esto, darle especial interés a los estudiantes sobre el curso, ¿cómo? Contando anécdotas, como contando cosas controversiales e indagando sobre ello, que analicen, que piensen, que lancen ideas libremente, sin temor a equivocarse, lo cual fortalece todo el proceso. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora y qué recomendaría a los padres de familia? Al padre de familia se le puede recomendar siempre tener un diálogo constante con el estudiante, siempre tiene que ser amigo del estudiante, siempre estar cerca del estudiante, tiene que ser el que cierra el eje, ¿no?,
entre el colegio, el estudiante y el mismo padre de familia. O sea, tiene que ser partícipe, tiene que ser protagonista de la educación de su hijo, porque si no se da ello, va a ser complicado, ¿no? De eso parte, del diálogo a la confianza, de eso parte. Siempre ayuda continua, siempre el acercamiento, la presencia, que se vea ello, que se vea esa parte humana que extiende el padre de familia hacia su hijo. Principalmente eso, lógicamente el apoyo académico, el estar constantemente informado, observando las actitudes que va generando, las relaciones nuevas o constantes de su hijo, siempre es importante. ¿Qué tema le parece más interesante a los estudiantes? Según mi área, los temas más importantes para los estudiantes serían pues los temas controversiales, los temas misteriosos y controversiales. Si bien es cierto, el área muestra muchos temas importantes, pero sería un matiz, un plus, ¿no? Que se enfrentaría frente a los ojos de los estudiantes, los temas misteriosos y controversiales. De diversos temas, ¿no? La verdad que sí, pero principalmente ellos, porque generan un diálogo, un comentario, generan abiertamente distintos criterios, sin mucho empujarlos, la verdad, les nace. Esos criterios de repente a veces medios locos, pero que generan un enlace, un arrastre que hace que todos hablen, que todos se expresen, y eso ayuda mucho a la clase, la dinamiza mucho, ¿no? ¿Qué recomendaciones o tips le daría usted a los futuros maestros acerca de cómo desenvolverse dentro de un aula educativa? Recomendaciones o tips se podrían dar muchos, pero lo importante es, tanto cerramos el círculo entre padre de familia, la importancia que le den el proceso de aprendizaje y el tema del estudiante, la responsabilidad del estudiante que se debe ganar, o el profesor de ganar al hacer importante ante los ojos del estudiante al área. Esto ayudaría mucho, pero el tip que se le puede dar al profesor es que el profesor siempre tenga una mente innovadora, una mente abierta al diálogo, pero también abierta principalmente a cambiar el ritmo de la clase. O sea, no se puede cerrar a un documento, tiene que estar abierto al ritmo, porque el ritmo se da en base a la realidad que se presente en cada estudiante en forma individual, autónoma, como en forma grupal, equipo. Y esto dará resultados importantes, ya que el profesor es el protagonista, sí, pero el protagonista como el eje de la clase. Pero recuerden que el protagonista como objetivo de la clase es el estudiante. Y el proceso lo lleva el profesor, pero el resultado debe verse en el estudiante. Entonces tengamos eso en cuenta. Y aparte de ello, al profesor se le debe decir pues que debe mantener el equilibrio, ¿no? O sea, suelto y jalo. No puedo soltar siempre, ni puedo jalar siempre. Es correcto. Entonces el equilibrio del profesor es importante, como el manejo en la forma en que habla, la forma cálida de hablar y la forma de darle importancia al estudiante dentro de toda la clase. Estas fueron las palabras del profesor licenciado Daniel Jiménez Vivas, nivel secundaria, en la cual debemos imitar las ganas y el corazón que tienen al enseñar a los estudiantes. Esperamos visitarla en otra oportunidad. Muchas gracias. Nos encontramos en el Parque de Mirones Bajo Lima, el departamento de Lima, con el profesor licenciado Daniel Jiménez Vivas, de la especialidad de Ciencias Sociales, nivel secundaria, docente de la institución educativa Nuestra Señora de la Merced de Mirones Bajo. Pregunta 1, estamos en la entrevista. ¿Cuántos años tiene? Tengo 50 años. ¿Cuántos años tiene trabajando en la institución educativa? Estoy ya laborando más de 8 años, ya estoy en mi 9º año en la institución. ¿Qué grados y secciones le ha tocado trabajar en este año 2025? ¿Cuántos estudiantes son? Dicto Ciencias Sociales de segundo a quinto de secundaria, secciones A y B, en total 8 secciones. En total son 173 alumnos, ¿cierto? Sí. Para usted, ¿qué es un diagnóstico de aula? El diagnóstico de aula es un proceso de evaluación inicial, ¿no?, que nos permite conocer la realidad individual, grupal de los estudiantes en un aula.
El objetivo sería identificar necesidades, intereses, dificultades, ¿no? Que nos permitan planificar cualquier tipo de estrategia. ¿Cómo son los estudiantes en el aula? Los estudiantes son de diversas maneras, las conductas variadas dependiendo las circunstancias del hogar, que es lo básico, ¿no? Pero en este caso, hablando de estudiante en el aula, depende mucho del trabajo del profesor, el manejo del aula del profesor, porque el profesor debe llevar al alumno a donde quiere su área, donde quiere su tema, y según eso, dirigir al alumno en base a lo que quiere para que cumpla el procedimiento indicado. ¿Cómo son los padres de familia? Los padres de familia se comportan de diversas maneras, pero hablando de colegios en sí, el tema aquí es el profesor, también porque depende mucho del diálogo alturado, amical, ¿no? Ponderado, equilibrado que maneje el profesor con el padre de familia. Y el padre de familia se da cuenta que el profesor sabe, que el profesor maneja bien a las personas, que es respetuoso, que tiene maneras, que tiene métodos, y eso es interesante para que el padre de familia aterrice en el tema de que también es importante en la formación, y es un punto importante dentro del triángulo que no debe faltar. ¿Cuál es el triángulo? Estudiante, padre de familia y profesor, que justamente es el triángulo en el cual siempre debe reinar el diálogo, ¿no? Y la comprensión. ¿Cómo eran los estudiantes en el mes de marzo en el aula, en aspecto cognitivo, actitudinal y emocional? Desde inicio de año, el mes de marzo, complicado, complejo. Estamos en una sociedad violenta, agresiva, tergiversadora, canal de televisión, celular, que vuelven a la gente superficial, alienada, entre otras cosas, ¿no? Lo cual complica los tres aspectos, cognitivo, actitudinal y emocional, están de la mano, ¿no? Uno es condición del otro, entonces complica totalmente a la persona, y más aún una persona adolescente que está en desarrollo, lo cual impide realmente tener matices que prioricen o que vean en forma positiva el desarrollo integral de la persona. ¿Qué estrategias aplicó usted de acuerdo a lo observado en los estudiantes? Las estrategias son varias, se van planteando según la realidad que uno va encontrando. Por eso siempre es importante hacer un diagnóstico, ¿no? Y partir, y lógicamente diferenciar la parte individual como grupal, ¿no? En equipo. Es importante el trabajo en equipo, es importante resaltar las autonomías de los estudiantes, es importante hacer que el estudiante se sienta importante dentro del curso y para el profesor, ¿no? Es importante hacerlo participar al alumno, es importante hacer una dinámica grupal, ¿no? De vez en cuando, que ayude a la expresividad de los estudiantes. Es importante fortalecer la expresividad de los estudiantes. Es importante que el estudiante se dé cuenta que no está siendo dejado de lado ni está siendo postergado de ninguna manera por el profesor, y que el profesor está haciendo su trabajo integral, tratando de ayudar a todos los alumnos según las posibilidades que va encontrando. Claro que esto va variando según la realidad, la problemática que tiene cada alumno personalmente, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay algunos aspectos que vienen de familia también. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Y eso te va dando ideas de qué estrategias puedes utilizar, ¿no? Pero sí, esas principalmente. Pero viendo el punto de partida de la persona y el grupo, cómo se mueve. Ir variando en caracterizaciones dentro de la clase y variando en responsabilidades dentro de la clase, cositas que ayudan, ¿no? Cositas que ayudan y hacen viable cualquier conocimiento. Y a su vez, sumarle a esto, darle especial interés a los estudiantes sobre el curso. ¿Cómo? Contando anécdotas, como contando cosas controversiales e indagando sobre ello, que analicen, que piensen, que lancen ideas libremente, sin temor a equivocarse, lo cual fortalece todo el proceso. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora y qué recomendaría a los padres de familia? Al padre de familia se le puede recomendar siempre tener un diálogo constante con el estudiante, un diálogo constante, siempre tiene que ser amigo del estudiante, siempre estar cerca del estudiante, tiene que ser el que cierra el eje, ¿no? Entre el colegio, el estudiante y el mismo padre de familia. O sea, tiene que ser partícipe, tiene que ser protagonista de la educación de su hijo, porque si no se da ello, va a ser complicado, ¿no? De eso parte, del diálogo a la confianza, de eso parte. Siempre ayuda continua, siempre el acercamiento, la presencia, que se vea ello, que se vea esa parte humana que extiende el padre de familia hacia su hijo. Principalmente eso, lógicamente el apoyo académico, el estar constantemente informado, observando las actitudes que va generando, las relaciones nuevas o constantes de su hijo, siempre es importante. ¿Qué tema le parece más interesante a los estudiantes? Según mi área, los temas más importantes
para los estudiantes serían pues los temas controversiales, los temas misteriosos y controversiales. Si bien es cierto, el área muestra muchos temas importantes, pero sería un matiz, un plus, ¿no? Que se enfrentaría frente a los ojos de los estudiantes los temas misteriosos y controversiales. De diversos temas, ¿no? La verdad que sí, pero principalmente ellos, porque generan un diálogo, un comentario, generan abiertamente distintos criterios, sin mucho empujarlos, la verdad, les nace. Esos criterios de repente a veces medios locos, pero que generan un enlace, un arrastre que hace que todos hablen, que todos se expresen, y eso ayuda mucho a la clase, la dinamiza mucho, ¿no? ¿Qué recomendaciones o tips le daría usted a los futuros maestros acerca de cómo desenvolverse dentro de un aula educativa? Recomendaciones o tips se podrían dar muchos, pero lo importante es, tanto cerramos el círculo entre padre de familia, la importancia que le den el proceso de aprendizaje y el tema del estudiante, la responsabilidad del estudiante que se debe ganar, o el profesor de ganar al hacer importante ante los ojos del estudiante al área. Esto ayudaría mucho, pero el tip que se le puede dar al profesor es que el profesor siempre tenga una mente innovadora, una mente abierta al diálogo, pero también abierta principalmente a cambiar el ritmo de la clase. O sea, no se puede cerrar a un documento, tiene que estar abierto al ritmo, porque el ritmo se da en base a la realidad que se presente en cada estudiante en forma individual, autónoma, como en forma grupal, equipo. Y esto dará resultados importantes, ya que el profesor es el protagonista, sí, pero el protagonista como el eje de la clase. Pero recuerden que el protagonista como objetivo de la clase es el estudiante. Y el proceso lo lleva el profesor, pero el resultado debe verse en el estudiante. Entonces tengamos eso en cuenta. Y aparte de ello, al profesor se le debe decir pues que debe mantener el equilibrio, ¿no? O sea, suelto y jalo. No puedo soltar siempre, ni puedo jalar siempre. Es correcto. Entonces el equilibrio del profesor es importante, como el manejo en la forma en que habla, la forma cálida de hablar y la forma de darle importancia al estudiante dentro de toda la clase. Estas fueron las palabras del profesor licenciado Daniel Jiménez Vivas, nivel secundaria, a la cual debemos imitar las ganas y el corazón que tienen al enseñar a los estudiantes. Esperamos visitarla en otra oportunidad. Muchas gracias.